Pues gracias, tía. Excelente. Bueno, buenísimo. Entonces, como les decía, vamos a ver la parte del sistema nervioso central. Y bueno, un poco para contarles y recordarles que lo que es el sistema nervioso central tiene varios componentes. Uno es el encéfalo, ¿sí? Después el otro es la sangre, venosa y arterial. Y el otro tercer componente es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por lo tanto, si hay alguna alteración, algún aumento, ¿no?, de estos tres componentes, el sistema nervioso no va a actuar correctamente, vamos a tener quizás hipertensión endocraniana y tenemos que nosotros poder llegar a identificarlo, ¿no? Bueno, ¿podemos hacer neuroimágenes para esto? Sí, obviamente. La tomografía quizás es uno de los gold standard, ¿sí?, junto con la resonancia magnética. Ojo con las cuestiones magnéticas que metemos dentro del resonador. Pero realmente, ¿la ecografía sirve para algo en el sistema nervioso central? Sí, sirve y mucho. Bueno, primero les voy a mostrar un poco lo que es Doppler transcraneal, ¿sí?, que es una técnica no invasiva que evalúa la velocidad y la dirección del flujo, básicamente de todo lo que es el polígono de Willis y el sistema vértebro-basilar. Esto ya empezó en la década del 70, ¿sí?, por Aslid, que bueno, empezaron a publicar las velocidades de las arterias intracraneales, la cerebral media, la carótida anterior y la comunicante posterior también, la carótida posterior, utilizando ecógrafo con específicamente Doppler pulsado, ¿sí? Bueno, ven ahí estas publicaciones a partir del año 80. Esta es la ventana temporal, una donde se insona para poder ver la arteria cerebral media, ¿sí? Después también se puede ver a través del ojo, donde podemos ver la cerebral anterior y también la comunicante, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, es una herramienta muy útil para identificar lesiones vasculares tanto extracraneales como intracraneales y también para ver el seguimiento de un tratamiento instaurado, ¿no? Actualmente se utiliza mucho en los servicios de emergencias y terapias intensivas para hacer detección y monitoreo de la presión intracraneal, para determinar muerte encefálica, para hacer diagnóstico y seguimiento de vasoespasmo de la hemorragia subaracnoidea. Esto ya tiene como unos 30 años de evolución, ¿no?, de estudio, para detectar y seguir oclusiones o estenosis significativas de los vasos intracraneales, para valorar el estado de la circulación colateral en pacientes que tienen estenosis severas arteriales, como por ejemplo de la carótida interna, ¿sí?, y para hacer monitorización de la recanalización arterial de las fases agudas de un infarto isquémico, ¿sí? Eso se llama sonotrombólisis. Tiene algunas contras. Bueno, la contra principal no sería quizás el conocimiento en neurología crítica, pero bueno, hay que tener un buen conocimiento de anatomía, de neurología crítica. Tiene que tener, básicamente se utiliza el Doppler para esto. Y bueno, hay que tener un equipo disponible, no solamente con Doppler, sino tiene que haber un traductor sectorial específico, ¿sí? Bien. Como les decía acá, el equipamiento, la última que les mostraba acá, el equipamiento es costoso. Un equipo, como vemos acá, con doble transcraneal y demás, puede costar unos $15.000. Bueno, esto es lo que tenemos que ver, ¿sí? Esto está realizado en nuestro servicio con un traductor sectorial cardiológico. Está puesto acá con una frecuencia de insonación de 2 MHz, es decir, frecuencias bajas, lo más bajo posible. No tiene que tener armónica, frecuencias muy bajas. ¿Por qué? Porque hay que penetrar el hueso, la calota, ¿sí? De esa forma, entonces, nosotros, fíjense, acá está la calota desde la ventana temporal, acá estamos viendo toda la otra parte del hueso contralateral, y nosotros le pusimos Doppler y se ve, fíjense, muy bien. Esto es tronco encefálico,
y acá se ve muy bien la arteria cerebral media. Algunos problemas para insonar es, bueno, en general pacientes añosos ya tienen una hiperostosis craneal, entonces es difícil atravesar, ¿no? Y ver bien todo el contenido intracerebral. Esa sería la cobra. Y después, bueno, algún quizás traumatismo facial o lo que fuera que impide colocar el traductor, ¿sí? Pero básicamente tenemos que tener un traductor sectorial. Acá mismo no solamente le pusimos el Doppler color, es decir, está el modo B, el modo color y el modo Doppler espectral. Hay tres componentes del equipo que están funcionando de forma simultánea. Entonces acá le pusimos el Doppler espectral, queríamos ver las velocidades, ¿sí? Marcamos el pico telesistólico, hicimos todo el seguimiento de todo lo que es la diástole de la cerebral media, ¿sí? Y cuando le damos un enter, nos tira el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. En el cerebro, ¿sí? Como en Doppler fetal, que vamos a ver más adelante, se utiliza el IP, el índice de pulsatilidad, ¿sí? Nos dio acá en este caso 0,9, ¿sí? Entonces vamos a los valores normales de índice de pulsatilidad. ¿Sí? El índice de pulsatilidad es una forma de evaluar la resistencia que tiene ese vaso para llevar su flujo al tejido distal. ¿Sí? El valor siempre tiene que ser bajo, ¿sí? Porque el flujo sanguíneo cerebral tiene que irrigarse de forma continua. Es decir, puede haber picos sistólicos importantes, pero picos diastólicos tiene que haber también importantes. Entonces, por lo tanto, no puede el cerebro dejar de recibir oxígeno en menos de 5 segundos. Entonces, las resistencias siempre son bajas. ¿Sí? Fíjense, el índice de resistencia acá es 0,5, es mucho más bajo que el renal. ¿Tá? Pero bueno, siempre nos guiamos por el IP. Por lo tanto, el IP normal tiene que estar entonces de 0,6 a 1,1. Ya cuando la pulsatilidad, el IP, da de 1,2 a 1,6, se asocia con hipertensión intracraniana moderada. Cuando tenemos de 1,7 a 3, es el índice de pulsatilidad alto, por lo tanto, la hipertensión intracraniana es severa. Y obviamente, si el IP da más de 3, se correlaciona específicamente con asistolia cerebral. Esto es cuando hacemos los Doppler transcraneal en pacientes que están aparentemente ya con muerte cerebral, no tienen diastólica, directamente tienen una línea mínima, un pico sistólico único, significa que todo el tejido cerebral prácticamente ya está muerto, por lo tanto no hay forma de llegar a este flujo por la diástole. ¿Sí? Bueno. Muy bien, fíjense acá. Entonces tenemos el Doppler, se ve muy bien la arteria cerebral media de este lado. ¿Sí? Esto es medio lo mismo. Ahí va. Y cuando yo le pongo el Doppler espectral específicamente, aparece esto. Fíjense acá, el IP da 0,6, ¿no? Acá lo está calculando automáticamente. 0,6, 0,7. Acá empezó a ver la cerebral media contralateral, que en general no la vemos de ese lado. Así que fíjense, se ve muy bien, tiene un índice de pulsatilidad perfecto, de 0,6 o menos. ¿Sí? Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. Al momento de hacer la insonación, básicamente el traductor, la posición exacta que voy a utilizar a nivel temporal, ¿cuál va a ser? Porque me queda ahí la duda. Claro. Bueno, en esta otra diapositiva, perdón, acá en esta otra diapositiva, esperen que yo no estoy viendo bien ahora, ahí está. Acá, nosotros nos ponemos justo un poco en este sector de la ventana temporal, ¿sí? Les diría, ven, acá viene todo lo que es el arco cigomático y un poco por arriba de lo que es la oreja, es el lugar, este sería el lugar específicamente donde nosotros ponemos el traductor, ¿sí?
¿tá? Acuérdense, una frecuencia baja de 2 y tratar de identificar la línea media y después ponemos el Doppler con los PRF o la sensibilidad bien, bien baja para identificar, ¿sí? Esto requiere una cierta práctica, ¿sí? No es tan fácil, no es como decir, bueno, voy a ver el riñón derecho, ¿sí? No, esto requiere tener un preset inicial, un traductor especial y tratar de identificar lo que yo estoy viendo. No es fácil, pero se puede hacer, ¿sí? Y también se puede hacer con el traductor convexo, como voy a hablar más adelante, ¿sí? Bueno, eso con respecto al traductor transcraneal, sí que hay muy pocos servicios de neuroimágenes tienen, ¿sí? Pero yo qué puedo hacer desde el servicio de emergencia, ¿sí? Bueno, yo puedo identificar las emergencias oculares, que representan el 3% de las consultas en los servicios de urgencia. Obviamente los oftalmólogos en general no están de guardia de forma activa. A lo sumo hay alguno de pasiva que va a tardar en llegar. Y bueno, con la reciente expansión de la tecnología del ultrasonido y la adaptación del mismo por los médicos de emergencia, ha llevado a que se amplíe todo este conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, en verdad es como una herramienta nueva, empiezan a haber publicaciones a partir del 2000, hace unos 20, 22 años, y Blaivas publicó la primera serie de pacientes con síntomas oculares que fueron evaluados mediante ecografía por emergentólogos en los servicios de emergencia. Entonces, el ultrasonido en emergencia proporciona una herramienta, como ya saben, que es rápida, precisa, no es invasiva, ¿sí? Y obviamente va a ayudar a las condiciones donde amenaza la visión del paciente. Entonces, nosotros aceleramos el diagnóstico, ¿sí? Y podemos también iniciar el tratamiento en las emergencias oculares. ¿En qué emergencias? Bueno, tenemos lo que es la perforación del globo ocular, cuando hay hematomas retrovulvares, cuando hay desprendimientos de retina, o también se puede ver subluxación del cristalino, hemorragia vítrea, cuerpo extraños intraoculares y también la medición de la hipertensión endocraniana. Todo eso podemos ver con un traductor planar en el servicio de emergencias. Como les decía, la forma de colocar el traductor puede ser de forma primero longitudinal y de forma después transversal. En general, yo lo hago siempre de forma transversal. En forma longitudinal, de acuerdo al traductor, a veces choco un poco contra el arco supraciliar acá, ¿sí? Por lo tanto, en general, yo lo hago de forma transversal. Se le dice al paciente que cierre el ojo, se le pone un poco de gel, o si no, directamente, si el paciente no puede colaborar, se le pone un Tegaderm muy, muy bien pegado sobre la superficie, y después arriba se le pone gel, y arriba a nosotros apoyamos el traductor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Se ve muy bien el ojo con la ecografía, se ve excelente porque justamente tiene toda una cámara acuosa anterior y posterior. ¿Sí? Todo esto podemos identificar, que son los tejidos blandos, la cámara anterior, el cristalino, los cuerpos ciliares, la cámara posterior y todo lo que es la retina y esto que es el nervio óptico. Miren qué lindo se ve todo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a insonar, cuando el paciente está mirando justo para arriba, podemos a veces ver directamente toda esta parte de atrás, que es la retina y la esclera, ¿no? Donde vemos, esto es el disco óptico, que en general no se ve, porque el disco óptico lo podemos ver con un oftalmoscopio nada más, a no ser que haya edema de papila, entonces ahí sí se ve muy bien cómo se edematiza la papila óptica. Y también tenemos que nosotros identificar muy bien lo que es la vaina del nervio y el nervio óptico. Obviamente se ve perfectamente bien todo lo que es el humor acuoso y el humor vítreo. Entonces, bueno, acá por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Los tejidos blandos, acá dentro de todo parece que en la primera parte está bastante bien, pero después vemos el humor vítreo y todo el humor acuoso con todos ecos en su interior. Esto es una ruptura ocular, que es una emergencia oftálmica, que siempre requiere intervención quirúrgica. Y bueno, y los hallazgos, como decía, es disminución del tamaño del globo ocular, con alteración de la forma, de la cámara anterior y alteración de la esclera.
¿sí? Esto es una emergencia ocular que perfectamente lo pueden identificar ustedes apoyando el traductor. Bueno, otra también emergencia ocular. Acá vemos el globo ocular. Bueno, no lo vemos del todo bien redondo porque no es una imagen justo perpendicular que cae sobre el nervio óptico, sino está viendo esta parte, hay que identificar esta parte que parece como una cola de cometa. Esto es un cuerpo extraño, ¿sí? Que en general es hiperecogénico, bien luminoso y que reverbera. En este caso está en el humor vítreo. Y bueno, y a veces también puede producir sombra acústica, pero la gran mayoría de las veces es esta imagen en cola de cometa que hace diferenciar con el cuerpo extraño. Esta paciente que tuvo un traumatismo facial consulta por pérdida completa de la visión periférica del ojo izquierdo, ¿sí? Como ven ahí. Bueno, ¿qué es lo que se encontró? El globo ocular dentro de todo se lo ve bien, ¿sí? Pero tiene diferentes ecos y tiene septos como si fuese fibrina, ¿sí? Esto es una hemorragia vítrea, justamente traumática, aparece como material ecogénico en la cámara posterior, ¿sí? Obviamente el aspecto ecográfico va a depender de la antigüedad. Si son hemorragias leves, va a aparecer pequeños puntos o zonas lineales móviles, mientras que las hemorragias un poco más graves o antiguas, como quizás esta, ya la sangre está organizada y se empiezan a ver membranas. Obviamente, si ustedes ven acá cómo tenía la cara, tiene un cierto tiempo de evolución, este traumatismo facial, ¿sí? Por lo tanto, esto entonces es ya una hemorragia vítrea más bien crónica, ¿sí? Bien, otra de las características ecográficas a nivel ocular que podemos identificar es esto, ¿sí? Acá nosotros siempre vemos la retina, el nervio óptico, y se puede llegar a ver un desprendimiento de la retina como se ve acá, en este lugar, ¿sí? Entonces también es una urgencia oftalmológica. Estos desgarros retinianos se acompañan a veces por algunas hemorragias vítreas. Ven acá que hay como ciertos ecos o una membrana acá, ¿sí? Y en general vemos como una linda membrana ondulante, hiperecogénica en la parte de atrás del globo ocular que está anclado al nervio óptico. Fíjense, creo que acá tenemos este video de un paciente que nos llegó a nosotros, un paciente mayor, tenía 80 años y también consulta por visión abrupta, pérdida de la visión de ese ojo. Y fíjense entonces cómo está la cámara posterior, ¿sí? La membrana ondulante, y está prácticamente anclada esa membrana en el nervio óptico, ¿sí? Entonces acá hicimos diagnóstico de desprendimiento de retina. Bien, acá tenemos otro pequeño videito que le hacemos, esto no es mío este video, que le hacemos girar el ojo para un lado, para el otro. Fíjense cómo se ve el nervio óptico que está acá, ¿sí? Y cómo toda la membrana, la retina, cómo ondula, cómo baila, ¿sí? Anclada entonces en el nervio óptico, ¿sí? Esto es una característica fundamental para definir que esto es un desprendimiento de retina, ¿sí? Porque si no, como les decía, una hemorragia vítrea también puede tener membranas, pero no es que se mueven, igual que esto, pero que no tienen un anclaje en el nervio óptico, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con lo que es la hipertensión intracraneana? Tenemos algo sellado, que es la calota, el hueso, que adentro tenemos el encéfalo, y obviamente hay líquido cefalorraquídeo y sangre arterial y venoso. Si aparece un nuevo, aparte de estas tres cosas que tenemos, ¿no? Habitualmente, aparece una nueva formación, sea sangre o tumor o lo que fuera, el cerebro tiene cierta plasticidad, sobre todo en las personas mayores, donde hay más surcos y circunvalaciones marcadas, pero en gente joven no admite que haya una cuarta masa ocupante, ¿sí? Entonces, aquí estamos frente a una hipertensión endocraneana que la dura madre se va a continuar con la vaina del nervio óptico, es decir, toda la dura madre se va a comprimir,
¿sí? Y por lo tanto, la vaina del nervio óptico es una continuación de la dura madre, ¿sí? Entonces empiezan a haber alteraciones visuales por hipertensión endocraniana y también neurológicas. Fíjense entonces acá, esto es el nervio óptico y por afuera está entonces la dura madre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? La hipertensión craneana se define como una condición clínica que se caracteriza a una elevación de la PIC por más de 5 minutos por arriba de 20 milímetros de mercurio. Bueno, y hay un montón de estudios que han demostrado que la elevación persistente de la PIC se asocia a un mal pronóstico, ¿sí? La mortalidad asociada a una PIC menor de 20 es de un 18% y aumenta a un 55% con cifras superiores a 40 milímetros de mercurio, donde se asocia a isquemia cerebral y diversos síndromes de herniación, ¿no? Entonces, acá hay diferentes tipos de métodos para medir la hipertensión endocraneana. ¿Qué tiene que ver la ecografía con todo esto? Entonces, fíjense que el drenaje ventricular, meter un drenaje ventricular, bueno, la precisión para determinar la hipertensión endocraneana es muy buena, ¿sí? Tiene alguna posibilidad de infección, sí, obviamente, pero bueno, el costo es alto porque necesitas un médico neurólogo, neurocirujano que lo coloque, un quirófano ad hoc y diferentes equipos que lo determinen, ¿no? Bueno, el Doppler transcraneal, como les decía, también la precisión ya no es tan alta como un PIC directamente colocado intracerebral, pero obviamente no hay ninguna posibilidad de infección y el costo es mucho más bajo que quizás poner un catéter de PIC, ¿sí? Obviamente que también podemos determinar por tomografía, por resonancia magnética, si hay signos imagenológicos de hipertensión endocraneana, ¿sí? Obviamente la precisión no es muy buena, pero bueno, el costo es elevado, ¿sí? Un costo, un fondo de ojo tiene una precisión, la realidad baja, porque cuando ya estás viendo edema de papila, porque ya el paciente está pasado en hipertensión endocraneal, y obviamente el costo es muy bajo, ¿sí? Bueno, pero algo que está acá es el diámetro de la vaina del nervio óptico, donde la precisión no es obviamente alta como la detección de PIC y el costo es relativamente bajo, ¿sí? Bien, estoy bajando el micrófono de gente que está conectada con micrófono elevado. Bueno, seguimos. Entonces, es un método quizás, ¿sí?, de tamizaje, ¿sí? No es un método muy sensible, pero es un método de muy bajo costo determinar la hipertensión endocraneal de forma indirecta a través de la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces, las primeras publicaciones, ahí por fines del 97, ¿sí?, por Hansen, donde, bueno, decía que había un aumento de la PIC. El aumento de la PIC se transmite al espacio subaracnoideo, como les contaba, a través de afectación de la vaina del nervio óptico, por lo cual se edematiza, aumenta de grosor, de espacio, de tamaño la vaina, y después, posteriormente, viene el edema de papila. Entonces, por lo tanto, el edema de la vaina es previo al edema de papila. Bueno, acá hay algún trabajo, ¿no?, que les puse yo, por ejemplo, a partir, fíjense esta publicación del Neurocritical Care del 2011, que el trabajo tenía como objetivo identificar, ¿sí?, a través del nervio óptico por intensivistas, hipertensión endocraniana, a través de la medición de PIC y la medición de la vaina del nervio, ¿sí? Un estudio prospectivo. Y bueno, ¿qué midieron? 536 veces en 36 pacientes que tenían hemorragia subaracnoidea, traumatismo de cráneo, ACVs, tumores cerebrales. Ellos determinaron que la vaina del nervio óptico, para definir que tenía hipertensión endocraniana, porque todos los pacientes tenían PIC, fue un punto de corte de mayor o igual a 4.8 milímetros.
Esto tenía, fíjense, una sensibilidad muy buena de un 96% y una especificidad también muy buena de un 94%. O sea, el punto de corte del diámetro era en ellos 4.8 o más milímetros. En este otro trabajo, ¿no? Que es un metaanálisis, también analizaron 230 pacientes y determinaron la vaina del nervio óptico y cuál era la PIC de esos pacientes. Bueno, y ellos ¿qué determinaron? Que con el punto de corte de 5.4 milímetros tenía una muy buena correlación con PIC por encima de 20 milímetros de mercurio, con una sensibilidad del 90 y una especificidad del 85. Por tanto, le estoy mostrando diferentes trabajos donde el punto de corte no está del todo bien definido, si es 4.8, si es 5, 5.4, ¿no? Obviamente que si el punto de corte nosotros lo ponemos, cuanto más lo ponemos, cuanto más alto lo ponemos, nuestra sensibilidad y especificidad va a ser mucho mejor, ¿sí? Es decir, nuestro catastro significa que vamos a identificar todos. Lo que pasa, vamos a estar un poco pasado que esos pacientes ya están con hipertensión severa, ¿no? Bueno, y otro metaanálisis del 2015, publicado en la Journal of Ultrasound Medicine, bueno, fíjense, de 1.200 estudios, donde, bueno, determinaron entonces 44 trabajos y vieron que la vaina del nervio óptico tenía una muy buena sensibilidad de un 95% y una especificidad del 92%. ¿Cuál fue más o menos ese punto de corte para predecir hipertensión craneana? Bueno, fíjense acá los diferentes trabajos. El de Blaivas, uno que les contaba, con el punto de corte de 5, 5, 5, 5, 2, 5, 9, ¿sí? Y acá está la sensibilidad, ¿no? Bueno, el promedio, más o menos, del punto de corte de 5 es eso, una sensibilidad elevada de un 95 y una especificidad de un 92 o un poco más también, ¿sí? Entonces, la ultrasonografía ocular detecta la hipertensión endocraniana y te puede llevar a tomar conducta, puede asistir a centros que no tengan tomografía computada, ¿sí? Puede ser utilizado para monitorizar a los pacientes durante un traslado, ¿no? De un paciente que tenga un TEC severo, que no tiene hipertensión endocraniana, pero y con una vaina normal, y de repente a las 4 horas la vaina del nervio está aumentada, ¿sí? Y reduce el uso de las tomografías en ciertos protocolos donde el tomógrafo no está disponible en ese centro hospitalario, ¿sí? Entonces, también podemos utilizar el Doppler y se ve muy bien cómo está la vena y la arteria central de la retina, ¿sí? Fíjense cómo se ve muy bien. Acá se necesitan equipos con una muy, muy buena sensibilidad. Si no, no se ve del todo bien. Pero si uno le baja muy bien el PRF o la ganancia del Doppler, bueno, uno puede identificar los vasos también retinianos, a ver si están afectados o no. Bueno, pero a ver, Leandro, explícame cómo mido la vaina del nervio óptico, ¿sí? En general, lo que hacemos es a 3 milímetros del disco óptico, ¿sí? Bueno, o de la retina, ¿sí? De forma longitudinal, medimos 3 milímetros, y a partir de ahí, entonces, medimos de forma transversal desde un lado hasta el otro extremo. Hay que sacar unas 4 tomas, o sea, no hay que quedarse con una sola, hay que sacar 4 tomas y hacer un promedio. Eso es más o menos lo que hay que hacer, ¿sí? Este paciente, bueno, se midió 3 milímetros, a partir de ahí medimos de un lado hasta el otro lado y tiene 3.8 milímetros. Así que nada, está perfecto esta vaina. Pero si nos vamos al otro ojo, no solamente vemos que la retina tiene ya edema de papila, se ven cómo está el globito sobrelevado. Bueno, acá no están los 3 milímetros, ¿sí? No están los 3 milímetros, pero hay más de 3 milímetros y medimos de lado a lado y tiene 7 milímetros, ¿sí? Así que está complicado este nervio óptico, ¿sí? Esto significa que hay hipertensión endocraniana o que hay más ocupante de espacio, porque sobre todo, si nosotros vemos que la vaina del nervio óptico está aumentada de tamaño solo de un lado, lo más probable es que, bueno, no tenga hipertensión, pero sí tenga, que tenga algo que esté ocupando en ese mismo hemicerebro. Bien, por lo tanto nosotros tomamos el punto de corte de 5 milímetros, ¿sí? Hay diferentes publicaciones, diferentes libros, donde más o menos todos dicen que el punto de corte, lo normal, es menor o igual a 5 milímetros. ¿Correcto? Por lo tanto, mayor a 5 milímetros, decimos que estamos frente a hipertensión endocraniana. También tenemos un cálculo, una fórmula
para que se la graben, donde decimos que la vaina del nervio óptico en milímetros multiplicado por este factor de corrección de 5,69, a eso le restamos 8,23 y me da de forma indirecta, obviamente, los milímetros de mercurio que tiene la cabeza de ese paciente. Así que esta fórmula da bastante bien. Bueno, entonces nos fijamos de este lado, no hay mucho que medir, ¿no? Vemos de este lado, ¿cuánto tendrá? 3 milímetros, 4 milímetros como mucho. Comparamos de este lado, fíjense, mismo paciente. Entonces, si nosotros vemos esto, acuérdense, además, allá hay edema de papila. Y vemos como a 3 milímetros, medimos acá y esto debe tener 6 milímetros por lo menos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que vamos a inferir es que hay o hipertensión endocránea, pero más probable hay más ocupante de espacio de forma homolateral, donde está la vaina del nervio dilatada. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso de que haya edema de papila, los 3 milímetros, más allá de que sea una imagen típica Sí. y no haga falta calcular, pero los 3 milímetros los contamos desde la superficie del edema o desde la No, circunferencia. desde la proyección de la retina, porque en verdad el nervio hace como un pico de pato cuando entra. Entonces nosotros decimos los 3 milímetros en verdad para no medir dentro de este pico de pato, ¿no? Es decir, uno tiene que ver que hay que medirlo cuando no está afinado el nervio. O sea, acá no me importa 3 milímetros, por lo menos 4 milímetros, 5. Lo ideal es medir acá, alejado del ingreso del nervio óptico dentro de la retina. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, los pros es la detección temprana de hipertensión endocraniana, va a modificar nuestra conducta terapéutica, obviamente disminuye la mortalidad, ¿sí? La medición de la vaina del nervio como método de monitorización neurológica surge como herramienta diagnóstica de fácil acceso y con una curva, la realidad, de aprendizaje muy sencilla. La contra, limitación como método de seguimiento. No hay publicaciones donde diga, bueno, tiene una vaina el nervio de 6 milímetros, bueno, le hago hipertónicos, le hago manitol, lo que fuera, bueno, a ver a las 2 horas la vaina cómo está. No, la realidad es que no hay una correlación todavía específica con la terapéutica. Por lo tanto, es como diagnóstico inicial, no de seguimiento. Bueno, decía, no se puede realizar en contexto de traumatismo facial severo, traumatismo ocular. Es obvio porque no podemos apoyar el traductor. Entonces, para terminar, una hipertensión craneana por tomografía, y bueno, sí, te cuesta unos 10.000 pesitos, una resonancia magnética unos 20.000 pesitos, pero no cuesta nada, 500 pesitos le cuesta quizás a la obra social o a un sistema público mucho menos, no cuesta nada, que apenas viene el paciente con un trauma de cráneo, que viene con un Glasgow de 7, no cuesta nada colocarle el traductor en el globo ocular y determinar la vaina del nervio. Fíjense que cómo se ve muy bien este que está afinado y esto que está grueso. Obviamente acá no vamos a medir, lo tenemos que separar acá de la retina y vamos a medir de acá, desde el borde externo hasta el borde externo. Acá se ve la vaina chiquitita y acá se ve el nervio, pues se toma de lado al lado extremo. ¿Correcto? Ahí va. De un lado tenía 4 milímetros, de otro lado tiene 6,5 milímetros. Acuérdense, por lo menos tiene que tener de 3 a 4 mediciones. Fíjense qué lindo, ¿no? Acá ese mismo ojo que tenía 6,5 milímetros en la vaina, ¿no? Si nosotros lo vemos, se ve el nervio óptico adentro, ¿sí? Se diferencia el borde y la vaina por fuera. Así que medimos de lado a lado. ¿Sí? Ven cómo se agudiza cuando entra el nervio, ¿no? Bueno, este paciente tenía un glioblastoma multiforme, ¿sí? Tenía una masa ocupante de espacio, por lo tanto empujaba y hacía edema de las aracnoides, ¿no? Bueno, acá tenemos una chica de 23 años con una neurofibromatosis, con pérdida de la visión en el transcurso de 2 meses, con cefalea y náuseas, ¿sí? Le hicimos la vaina del nervio, detectamos que los dos tenía edema, ¿sí? Fíjense, edema de papila, ¿sí? Y de un lado tenía, o sea, se midió los 3 milímetros, ven que acá la medición está
por el borde de la retina, no en el edema de papila. Los 3 milímetros se midió de un lado, del otro, tenía 0,5 de un lado y 0,55 del otro, ¿no? Ahí muy, muy borderline, ¿no? Bueno, se hizo el fondo de ojo del lado derecho, se confirma que teníamos el edema de papila, ¿sí? De un lado, del otro, y bueno, se hizo la resonancia magnética y se vio que tenía entonces parte de una tumoración en el plexo coroideo de 30 milímetros que generaba obstrucción de, bueno, de la reabsorción de los ventrículos del líquido cefalorraquídeo, de los ventrículos cerebrales, con aumento de forma crónica y progresiva de la hipertensión endocraniana. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos un varón de 42 años que presenta historia de cefalea homolateral, ¿sí? De 20 días de evolución que empeora progresivamente durante los últimos días. Antecedentes personales de hipertensión arterial de varios años, tratado de su médico de cabecera, y bueno, tenemos esta imagen, ¿sí? Del paciente, donde, bueno, tiene, si quieren ver cómo hay una leve ptosis palpebral, acá del ojo izquierdo, y si le hacemos un fondo de ojo, tiene una leve anisocoria con miosis de la pupila izquierda. ¿Sí? Bueno, esto es lo que se llama, bueno, acá tenía lo que les contaba, presentaba la anisocoria, ¿sí? Esto es lo que se llama el síndrome de Horner. El síndrome de Horner en verdad es un montón de patologías, puede haber causas centrales, medulares, hasta causas de tumores de pulmón, ¿no? Todo lo que son tumores del vértice pulmonar, comprimía toda la parte de nervios, por lo cual generaba el síndrome de Horner, ¿no? Bueno, pero también, como les decía, hay también trastornos vasculares. Este paciente se hizo la resonancia magnética y lo que se veía, como había una disección, ¿sí? De la carótida intrapetrosa. Si ustedes se fijan acá, esta es la carótida interna de derecha, la carótida izquierda, como está disecada y hay un flujo mínimo, ¿sí? Donde acá se ve por lo menos 1,5 centímetros de este desfiladero de la disección de la carótida interna. Así que este paciente tenía un Horner por una disección carotidia. Bueno, acuérdense que el Doppler espectral tiene que tener el aparato específicamente que va a medir el flujo, ¿sí? No solamente la dirección, sino nos dice la velocidad del flujo, ¿sí? Entonces teníamos, un poco para recordar, lo que era la baja resistencia, es decir, con diástoles elevadas, y la alta resistencia, por ejemplo, donde es muy pulsátil y es trifásico, donde la diástole es muy baja o está invertida. En este caso tenemos diástoles elevadas, altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una resistencia muy elevada, donde casi no tiene diástole, es más, tiene diástole invertida acá y un poquito de diástole positiva de este lado, ¿sí? Esto es el espectro normal de, por ejemplo, de una arteria femoral común o una arteria femoral superficial, ¿sí? ¿Está? Es modo B, modo Doppler color y Doppler espectral, ¿sí? ¿Por qué le decía lo del Doppler espectral? Porque para que vean entonces cuál es la diferencia de una carótida interna y una carótida externa de Leandro Seoane. Acá tenemos una carótida interna, donde hay un pico sistólico no muy elevado, pero una diástole que se acerca al pico sistólico. En cambio, la carótida externa tiene picos sistólicos acá, que a veces pueden ser mayores a la carótida interna, pero eso no importa tanto, sino que está muy alejado el pico telediastólico del pico sistólico. Por lo tanto, esta carótida interna tiene un índice de resistencia probablemente bajo, y esta carótida externa, que va a los músculos, tiene un índice de resistencia más elevado, probablemente tenga de 0,9. ¿Sí? Bueno, fíjense entonces acá, para introducirlos, lo que es una carótida. Acá, fíjense, carótida común, carótida interna y carótida externa. La carótida interna siempre es más grande y es más ubicada más externamente que la carótida externa. ¿Se entendió? ¿Sí? Y fíjense cómo una carótida
puede estar afectada, tiene una gran placa fibrolipídica, ¿no? Donde viene la carótida común, la carótida interna está afinada, ¿sí? Le podemos poner el espectro, la velocidad, y cómo evidenciamos que había una velocidad ahí elevada de 160 centímetros por segundo, ¿sí? Bueno, ¿cómo evaluamos la carótida? Tenemos que tener un traductor planar y el equipo tiene que tener Doppler, ¿sí? Le hacemos girar la cabeza para un lado. ¿Y por qué muestro un poco todo eso? Porque si tiene equipo de Doppler podemos detectar disección carotidia, como el paciente del Horner, ¿no? Entonces, para que la sangre entre en la pared y produzca una disección, tiene que haber una íntima que está lesionada. Puede ocurrir por traumatismo violento, un traumatismo iatrogénico por colocación de una vía central, por ejemplo, o una debilidad subyacente en la capa muscular que permite que la íntima se desgarre, ¿sí? En general, las disecciones carotidas se originan desde el arco aórtico y suelen extenderse por toda la carótida interna, la bifurcación carotidia y meterse sobre la carótida interna, ¿sí? También puede originarse en la arteria carótida interna, llamada carótida interna espontánea, pero la realidad es que cuando uno investigó un poco más, las disecciones espontáneas, el 70% hay algún traumatismo mínimo, ¿sí? O un movimiento brusco de la cabeza, se da entre pacientes de 35 a 50 años, un tercio está presente con hipertensión arterial, y los síntomas, como le decía, de este paciente de Horner, cefalea, dolor cervical, facial, o hemiparesias, o hemiplejías, o parálisis de los pares craneales. Bueno, con el traductor planar, de forma transversal, nos ubicamos en el cuello. Acá vemos todo lo que es la vía aérea, esto ya lo hemos visto, todo lo que es el lóbulo tiroideo derecho e izquierdo, vemos yugular y carótida común. Así que tenemos que por lo menos identificar la carótida común, ¿sí? Podemos meter Doppler, ¿sí? Acuérdense, de acuerdo a cómo está la escala, ahí me aparecen los colores. En general, cuando se acerca es rojo, cuando se aleja es azul, ¿sí? Pero yo puedo invertir y poner los colores a como me plazca. Bien, entonces también podemos identificar con el Doppler, con el Doppler aumentado, ¿sí? O el angiopower, donde ya no me identifica cuál es la dirección. Directamente me va a identificar si tiene flujos mínimos, ¿sí? En este caso, bueno, me identifica todo. Esto es la carótida común, carótida interna, carótida externa, ¿sí? Acá me identifica todo tipo de flujos, no me dice la dirección con el angiopower. Bueno, y lo que tenemos que ver también, si nosotros ponemos de forma transversal, identificamos, esto es del lado derecho, estas dos imágenes son del lado derecho, carótida interna y carótida externa. Perdón, es del lado izquierdo, dije mal. Es del lado externo del paciente. Entonces, la carótida interna generalmente es más externa que la externa. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Cuando le ponemos el Doppler color, sucede esto, ¿sí? Que la carótida interna se tiñe completamente y la carótida externa parpadea o titila, ¿sí? ¿Por qué parpadea o titila? Porque prácticamente la diástole de la carótida externa llega a cero. Entonces, cuando llega a cero, me lo tiñe de negro, ¿sí? En cambio, la carótida interna tiene flujo tanto sistólico como diastólico. Acuérdense que el IR es muy bajo. Entonces, la que titila es la carótida externa. ¿Correcto? Bien. Acá, bueno, teníamos con Doppler color, ¿sí? Le ponemos el Doppler espectral con un ángulo específico de 60 grados y bueno, hacemos todo el trazado y nos puede decir muy bien que el IR es 0,7. Así que zafé, ¿no? Tengo un IR normal. De esto es la carótida común, ¿sí? Bueno, esto es un cuadro sencillo para que vean que las velocidades de la carótida interna no puede tener más de 130 centímetros por segundo, ¿sí? Si hay más de 130, bueno, de 130 a 230 hay una estenosis de un 50 a un 70%, y si hay unas velocidades del Doppler espectral mayores a 230, la estenosis es mayor al 70%.
Entonces, para determinar una disección, puede haber una estenosis progresivamente de forma afilada, que es lo más frecuente de ver. Se puede ver también con la disección el flap, que está móvil, o puede directamente en algún momento ocluirse. ¿Sí? El flap es tan importante que empieza a trombosarse y se ocluye la carótida interna. ¿Sí? Fíjense acá cómo se ve entonces este flap de disección que viene desde la carótida interna, desde la carótida común y se va hasta la carótida interna. Miren acá, ¿no? Se ve muy bien. O sea, no hay que tener Doppler para determinar, acá está el bulbo carotidio, y cómo se mete todo el flap de disección sobre la carótida interna. ¿Sí? Se nos muestra de vuelta. ¿No? Se ve perfecto. Esa disección como de la carótida común va al bulbo y de ahí a la carótida interna. Entonces, otro caso clínico, este es un chico de 18 años que es futbolista, sufre en su práctica habitual en un partido un impacto en el cuello del lado izquierdo con la pelota. 3 días más tarde presenta déficit motor del hemicuerpo derecho, cefaleas, vómitos, trastornos del sensorio, por el cual fue admitido en emergencias por síndrome de hipotensión ucraniana, hemiplegia derecha y afasia de expresión. ¿Sí? La resonancia magnética cerebral mostró que había una lesión isquémica reciente en los ganglios de la base del lado izquierdo. ¿Sí? Y si vamos a ver el Doppler de este paciente, reveló que había un trombo, acá significativo, en la carótida interna, ocluyendo prácticamente toda la izquierda, la carótida común izquierda, extendiéndose a la carótida interna. ¿Sí? Entonces, probablemente tuvo una disección con el traumatismo, tenía seguramente el flap, seguramente tenía velocidades aumentadas, si lo agarrábamos a tiempo, y posteriormente se ocluyó y se trombosó e hizo la hemiplegia y la hipertensión intracraneana. ¿Sí? Entonces, hay una escala para determinar entonces las lesiones de disección. ¿Sí? La lesión tipo 1, que es una lesión intimal o disección con estenosis menos del 25%. Tipo 2, que es una disección con hematoma o hematoma intramural con estenosis luminal mayor al 25%, trombo intraluminal o flap intimal. En el tipo 3 hay un pseudoaneurisma, cuando se ocluyó es tipo 4, y tipo 5 cuando hay una transección, o sea, extravasación de contraste radiológico. ¿No? En este caso de este chico, tiene una disección tipo 4. Absolutamente mal pronóstico. Bien, esta es una chica de 35 años, sin ningún tipo de antecedente patológico, consulta de dolor de pecho. Lo primero que hacemos con dolor de pecho, electrocardiograma, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos acá un supra-CT de 2, de 3, ABF, ¿no? Sería la cara inferior, y un infra, es decir, especular, todo lo que es B2, B3, ¿sí? B3, también tiene supra B5, B6, ¿no? Bueno, la cuestión se le hizo aparte una angiotomografía y se ve cómo está muy bien, perdón, me fui, donde se ve una muy clara disección de la aorta ascendente, del callado y la aorta descendente. En ese interín de disección, obviamente tocó la arteria coronaria derecha, y obviamente también tocó la salida de la carótida interna, para que vean, la carótida común, para que vean, no sé si se ve bien acá, se ve el flap de disección. ¿Sí? ¿Tá? Así que miren qué caso tuvimos en el año 2017, ahí en el hospital. ¿Sí? Tenía todo. La chica, por suerte, de ahí, tuvimos la gran suerte que contactamos con cirujanos vasculares y se operó y anduvo muy bien. ¿Sí? Bueno, como les decía, la disección puede dar velocidades elevadas, ¿no? Acá, fíjense, ponemos el Doppler espectral, tiene 500 de velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se disecó, disminuye el diámetro, entonces de la carótida, en este caso la carótida interna, disminuye el diámetro y el flujo pasa por ahí a toda velocidad, ¿no?
Otra forma de identificar si no tenemos Doppler espectral o no lo sabemos hacer y simplemente le ponemos Doppler color, lo que podemos ver es eso, le ponemos el Doppler color, en general lo tiñe de rojo, ¿no? O de azul. Pero cuando vemos aquí que hay como un remolino, un torbellino, una mezcla de colores, en este caso, ¿no? Ven que se ve rojo, se ve azul, bueno, acá seguramente estamos con velocidades muy elevadas. Este es lo que se llama fenómeno de aliasing, es decir, que supera la velocidad, ¿no? Como dice acá, supera la velocidad de los 113. Entonces, al superar los 113 centímetros por segundo, los picos históricos se van para el otro lado, se van para el otro color, entonces por eso se tiñe de los dos colores. Fíjense que en verdad tenía 600 centímetros por segundo. ¿Sí? Entonces, el aliasing, ver que hay aliasing significa que este paciente tiene velocidades muy aumentadas en ese territorio donde estamos poniendo el cajón del Doppler color. Bueno, acá tenemos el aliasing. Fíjense cómo acá se ve muy bien, pero acá, que hay un desfiladero finito por la disección carotidia interna, se ve cómo se cambia de color rojo también a color azul. Eso significa que las velocidades máximas sobrepasan, ¿sí?, la escala de este Doppler color y se tiñe, entonces pasa a la otra escala del tinte azul. ¿Sí? Bueno, también, como decía, tenemos obstrucción de carótida interna. Vamos a volver acá. Esta es un corte transversal, carótida común. Ahí se empieza a dividir. ¿Sí? Esta sería, entonces, la carótida externa. Y la carótida interna en un momento deja de tener flujo, ¿no? Ahí en transversal nos ponemos. Y ahí volvemos acá estamos, ahí estamos en longitudinal, ahora transversal. Acá entonces la carótida interna deja de teñirse. Bueno, ¿no? La carótida externa se sigue tiñendo, es más interna, estamos del lado izquierdo, ¿no?, del cuello del paciente. La carótida externa se sigue tiñendo, pero la carótida interna en un momento deja de tener flujo. ¿Sí? Bien. Pasamos a determinar ahora la línea media cerebral. Bueno, ya hace como unos 30 años, Bohan describió que había estructuras cerebrales que se podían ver por ultrasonografía, y esto se puede identificar el tercer ventrículo, ¿sí?, de 45 a 52 pacientes. ¿Sí? Y bueno, y otras publicaciones determinaron que, como Gerritz, que describió que el 100% de mortalidad cuando la línea media se desplazaba más de 5 milímetros en los pacientes con ACV isquémico a las 32 horas. Bueno, este trabajo, ¿no?, que es lo que evaluó 52 pacientes neuroquirúrgicos, midieron la línea media cerebral por ecografía y por tomografía. Usaron un traductor no sectorial, sino convexo, con frecuencias bajas, de 2 a 4, y midieron la distancia del tercer ventrículo de los dos lados, es decir, de las dos ventanas temporales, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, sacaron las dos mediciones y restaron una con otra. ¿Sí? La desviación de la línea media significativa por tomografía era 5 milímetros. Y se determinó que había una significancia, una correlación no tomográfica, cuando por ecografía había una diferencia del lado derecho al izquierdo de más de 3.5 milímetros, con una sensibilidad de un 84 y una especificidad del 85% para determinar desviación más de 5 milímetros por tomografía. Entonces nos ponemos en la cabecera del paciente, esto es lo más fácil de hacer, estar de forma invertida, no al lado. Entonces identificamos, esta es la calota de mi esposa, ¿sí?, donde identificamos acá la calota y llegamos al tercer ventrículo, y bueno, acá medimos. De un lado nos dio 6.0 milímetros, 6.02 centímetros, perdón, y del lado izquierdo 6.01 milímetros. Por lo tanto, con un traductor convexo, con 3.5 creo, no, perdón, miento, 2 MHz, donde podemos penetrar bien la calota. Bueno, medimos de un lado, medimos del otro, y si la diferencia no da más de 3.5 milímetros, es que el paciente no tiene desviación significativa de la línea media, ¿no?
Acá lo mismo, medimos de un lado, acá sí agarramos un traductor sectorial de 2 MHz, medimos desde la calota hasta la línea media, nos dio 6.8 y del otro lado nos dio 6.3. ¿Sí? O sea, acá hay más de 3.5 milímetros, por lo tanto, la diferencia es significativa. ¿Sí? Bueno, y para terminar, me pasé un poco de las 7 de la tarde, pero bueno, vamos a concluir que la medición del nervio óptico es algo fundamental en todo paciente que buscamos causas de coma, ¿no? Como medición de la vaina del nervio óptico, y nuestro punto de corte es 5 milímetros. Mayor a 5 milímetros tiene una alta sensibilidad para determinar hipertensión endocraniana o masa ocupante de espacio. Si identificamos o creemos que clínicamente nuestro paciente tiene una disección carotidia, ¿sí? Podemos hacer simplemente en un modo B, identificamos a ver si hay algún tipo de ecos o trombos, o simplemente si identificamos si hay una disección, o bueno, o si tenemos Doppler color, podemos determinar a ver si hay aliasing, y si tenemos un Doppler espectral, podemos determinar velocidades muy elevadas. ¿Sí? Y lo otro es, acuérdense, la desviación de la línea media, acá fíjense, es traductor convexo, con traductor convexo, una desviación de la línea media más de 3.5 milímetros, tiene una sensibilidad muy elevada para determinar mal pronóstico neurológico, es decir, con afectación y posibilidades de herniación hemisférica. ¿Sí? Bueno, esto un poco como conclusión. Seguimos en el Cerro de Plata, no hemos cambiado el Cerro de Plata, así que aquí estamos. Hasta aquí llegamos, no sé si hay alguna pregunta.